Atención porque las cifras no cuadran. El régimen venezolano está asegurando que ha realizado cientos de excarcelaciones de personas que estaban presos por distintos delitos. Pero la pregunta es, ¿por qué no ha liberado a todos? También hay otra pregunta. ¿Por qué la revolución quiere tener a tantas personas detenidas privadas de su libertad? Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio. Esto es A Carta Cabal. Bienvenidos a esta nueva entrevista. Hoy tendremos un invitado especial. Antes de iniciar, quiero pedirte que te suscribas a este canal, que actives la campana de notificaciones y nos comentes desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Vamos de inmediato a conocer lo que tiene que decirnos Germán Fandiño, politólogo experto en derechos humanos. Las cifras no cuadran de lo que anuncia el régimen de 400 liberaciones, excarcelaciones de presos políticos, y acusó formalmente al Foro Penal de cobrar dinero y gestionar solamente la liberación de las personas que pagaron para que gestionaran la liberación por parte de ellos, siendo como intermediarios. ¿Qué le parece a usted la situación que se está generando ahora con los presos políticos en Venezuela? Bueno, yo creo que el anuncio, sin lugar a dudas, tiene un componente, el anuncio del régimen venezolano de liberar presos, iniciar un proceso de liberación de presos políticos de manera significativa, nos demuestra precisamente que el ataque adelantado por parte de Donald Trump los llevó a un momento de presión bastante significativo, pero veo que ellos son expertos en formular acciones parciales para avanzar y dar cumplimiento a los requerimientos de organismos internacionales, de la comunidad internacional, para, digamos, que brindar un manto de legitimidad a todas sus acciones, pero son expertos en encubrirlos, en dilatarlos y finalmente en no cumplir. Entonces, básicamente, como que le dan a la comunidad internacional un pequeño incentivo que realmente es totalmente falso. Y esto es lo que viene a demostrar es precisamente que el sistema del régimen Maduro no tiene una política pública de justicia, sino que básicamente lo que tiene es un proceso de administración política del encierro. Es decir, el Estado anuncia números altos de liberaciones, pero no es claro con respecto a una lista con nombres verificables, con actos de liberación verificables y con medidas posteriores a esa liberación que puedan evidenciar precisamente que esta liberación opera de una manera clara y transparente. Por ahora solamente hemos visto que es una señal de negociación para tratar de contener y disuadir acciones por parte del gobierno de Donald Trump, para contener esa amenaza para el régimen, y a partir de allí empieza un proceso de dilatación bastante significativo. Sí, Germán, el Foro Penal, que es una institución que tiene más de 23 años en Venezuela, que es una institución considerada como seria, responsable de llevar minuciosamente la identificación de todas las personas que han sido detenidas de forma irregular, a las cuales se les ha violentado los derechos humanos. Emitió un comunicado que ya se lo voy a dar a conocer, pero antes de eso, ellos dicen que solo 56 presos políticos han sido excarcelados. Más temprano el gobierno hablaba, el régimen de Delcy y Jorge Rodríguez, en voz del presidente de la Asamblea Nacional, que es Jorge Rodríguez, hablaba de 116 personas que habían sido liberadas, pero en horas de la tarde hablaron que ya van más de 400 excarcelados. O sea, el presidente de la Asamblea Nacional está diciendo que van más de 400 personas y que las 160 primeras excarcelaciones se produjeron el 23 de diciembre del año 2024. Es decir, ellos están manipulando las cifras para dar a conocer que es una excarcelación masiva, pero aparentemente no lo es. Solamente se reconocen 56 personas que han salido de estos centros de reclusión, que son realmente lamentables las condiciones de vida que tienen las personas allí. Hábleme sobre eso. Bueno, yo creo que aquí queda claro que hay unos indicadores que nos podrían brindar un mínimo de claridad con respecto a la buena intención del gobierno venezolano, en caso de que fuera esta realmente una intención clara, transparente y con un ánimo propositivo precisamente para avanzar en este proceso de transición hacia la democracia. Creo que en este momento hace falta, en primer lugar, y desde el primer lugar, ¿no? O sea, desde el primer momento del anuncio hizo falta una lista nominal de carácter público y verificable, para saber qué personas iban a liberar, qué clase o qué categorías de individuos iban a liberar,
es importante recordar que hay cerca de 170 o 180 presos de carácter militar, otros que pertenecen a otro tipo de poblaciones como activistas, líderes políticos, líderes de oposición, periodistas nacionales, extranjeros, y sin una lista verificable que permita identificar quién, dónde y bajo qué decisión se va a conceder la libertad a estas personas, es muy difícil hacer un seguimiento o tener un indicador de éxito con respecto a la implementación de esa acción de gobierno. En segundo lugar, nunca quedaron claras las condiciones de excarcelación, en el entendido de que hay unas medidas que pueden llegar a equivaler a una libertad vigilada, que es lo que hablábamos previamente en un programa de análisis que teníamos, y es que sí, podemos hablar de que hay cerca de 900 personas recluidas en centros penitenciarios venezolanos. Sin embargo, se habla de que hay cerca de 9.000 personas que han sido objeto de estos procesos de judicialización y que si bien es cierto en este momento se encuentran con algún tipo de medida extramural, son objeto de un condicionamiento de todas sus actividades a partir de la restricción de opinión, restricción de difundir información o del ejercicio de actividades por las cuales fueron detenidos. Entonces, digamos que es muy grande el impacto que se pueden identificar con estas condiciones de excarcelación si los sueltan y les prohíben seguir adelantando algún tipo de activismo político. Y en tercer lugar, digamos que la información que tiene que ver con el acceso a la defensa y a la salud y temas de investigación de abusos son temas que yo creo que se están tratando de contener por parte del régimen venezolano precisamente con esta salida discrecional poco clara, a cuentagotas y que viene a suplirse de un argumento que yo considero un argumento falaz y en términos de política pública y en términos de cumplimientos de la palabra y del acuerdo de liberar precisamente a los presos políticos, traer cifras que nadie conoce, que nadie auditó y que nadie puede verificar del año pasado, nada tiene que ver con el momento histórico en el que nos encontramos actualmente. A partir de que se hace el anuncio es cuando se tiene que empezar a mostrar unos resultados significativos en la liberación de presos políticos. Hermano, escuche esto. El Foro Penal emitió un comunicado de 4 puntos o 5 puntos muy específicos sobre ese pronunciamiento que de alguna forma trata de desacreditarlos por parte del régimen de los hermanos Rodríguez. Pero escuche, el primer punto dice que no es cierto que esa ONG está exigiendo pago alguno para la asistencia legal, que porque es gratuita a nivel nacional e internacional. Y da esta cifra, 15.000 personas víctimas de violaciones de los derechos humanos que se han registrado en Venezuela durante los 23 años que lleva el Foro Penal. El punto número 2 dice que las dudas sobre quiénes son los excarcelados es lo que usted está diciendo. Recientemente no nace de los análisis del Foro Penal, sino del incumplimiento de los órganos de poder público de su obligación de informar de manera clara y transparente sobre las identidades de los excarcelados. Es lo que usted estaba diciendo. Si no hay una lista de personas, si no hay un pronunciamiento oficial, si no hay un conteo previo, ¿cómo se puede manejar cuántas personas realmente están allí? Ese punto quiero que lo analicemos un poco más porque allí vendría el doble juego, el doble juego de no ser claros, de no ser honestos y de manipular la información para que la gente crea que han sido más y realmente no son todos. Yo creo que en este caso, bien señala el foro penal, sin una lista verificable es muy difícil lograr identificar precisamente la materialización de este acto que ellos denominan unilateral, pero que todos sabemos que responde y obedece precisamente al temor que tiene el régimen de Nicolás Maduro de una segunda ofensiva militar por parte del gobierno de los Estados Unidos. Porque hay que decirlo de una manera muy clara. Una cosa es utilizar el poder represor de un Estado para contener el accionar de civiles desarmados que no tienen capacidad de combate. Y otra cosa es ejercer el uso de la fuerza para contener una agresión militar de una potencia mundial. Entonces, frente a un contexto que le genera todo el riesgo al régimen, ellos salieron precisamente a tratar de contener esto a partir de una promesa con una falsa expectativa. Sin embargo, yo creo que todo esto se debe, todo este miedo y todo este temor y digamos que toda esta dilación se debe a que ellos saben que a partir de la liberación de los presos políticos se puede desencadenar un efecto dominó en materia política
de desacreditación política en materia penal, en materia de justicia penal internacional. Entonces, no son casos excepcionales, sino que son la evidente, o sea, forman parte de un patrón sistemático del régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, en el cual el uso del aislamiento y la privación de la libertad es, digamos, forma parte de una técnica de quebrantamiento de la voluntad y de la acción por parte de cada uno de esos actores. Además, la negación deliberada de la atención médica puede evidenciar unas fallas estructurales en el cumplimiento de todo lo establecido en el sistema internacional de derechos humanos. Hay que recordar que hay varios presos con cierta connotación y ampliamente conocidos que han fallecido en las cárceles del régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en esos procesos de encarcelamiento y que no han contado con una atención médica digna, que han sido objeto de tortura psicológica, que han sido objeto de maltrato, que han sido objeto de mala alimentación y que se han venido reforzando con ese silencio a partir de una impunidad estructural, ya que no podemos decir en este momento que hayan investigaciones reales. El mismo régimen jamás se investigaría y jamás permitiría que se esclarezca todo lo que ha ocurrido allí, que viene siendo como una caja negra sobre la cual ellos son conscientes de que si liberan un número significativo de personas en el contexto y en el momento en el que nos encontramos, van a generar precisamente unas condiciones de mayor desestabilización y mayor pérdida de credibilidad, si es que algo tiene por parte del régimen de Nicolás Maduro. Sí, lo cierto del caso es que es tan aterrador la situación de los presos. El Foro Penal hoy estaba, aparte de hacer este comunicado, estaban reunidos porque se han registrado, y esto lo conversábamos en la vez anterior, suelta a unas personas, pero está en proceso de detener a un grupo de personas más y parece que ha sido amplia la detención de personas por el simple hecho de tener algo en el teléfono celular o por caminar de forma distinta en la calle. Pero algo que es más lamentable, Germán, es que se reportó la detención de 16 menores de edad en Barcelona, estado Anzoátegui, por parte de la Policía Municipal, porque estaban jugando carnaval en la calle, haciendo cosas de muchachos. Y algunos de ellos estaban hablando y gritando, celebrando de cierta forma la detención, el desplazamiento de Nicolás Maduro hacia los Estados Unidos. Esto ameritó la detención. Me dicen del Foro Penal que ya fueron liberados los muchachos, pero se les hizo una detención. Esto fue el 5 de enero y los padres no sabían dónde estaban esos muchachos y a quién acudir a hacer denuncias. Imagínense ustedes esto. Sí, básicamente son acciones con las que el régimen busca tener un efecto ejemplarizante para garantizar que estas acciones, sumadas a las declaraciones que han venido haciendo de manera reiterativa diferentes líderes de los diferentes subgrupos de los colectivos chavistas, en el sentido de que toda persona, y hoy me llamaba mucho la atención escuchar a un líder de un colectivo chavista que planteaba que todas las personas que se atrevan a celebrar esta captura contra Nicolás Maduro automáticamente se convierten en aliados de los Estados Unidos, en opositores al régimen, luego entonces se vuelven Enemigos enemigos. de la revolución. Entonces, este tipo de acciones lo que busca precisamente es contener lo que podría llegar a ser en algún momento un estallido social o una muestra significativa de acciones de respaldo popular a las acciones de los Estados Unidos, y eso naturalmente generaría una pérdida de legitimidad bastante significativa para el régimen. Entonces creo que básicamente lo que se ha venido haciendo y lo que siguen haciendo, y yo creo que en este momento se puede presentar un proceso de intensificación de estas acciones, es que se ha tipificado penalmente toda acción que sea contraria al gobierno a partir de una instrumentalización del derecho y de las acciones administrativas precisamente para contener y acallar todas esas voces. Entonces, una manifestación o una protesta que podría, una expresión de júbilo, de alegría en este contexto, que podría ser absolutamente legítima, viene a ser interpretada precisamente como una acción de odio o como una acción de conspiración. Puede ser calificada de muchas maneras para garantizar precisamente su aprehensión. En segundo lugar, creo que también es importante destacar que todos estos patrones de arbitrariedad y trato no son nada nuevo, es lo que se ha vivido en Venezuela durante cerca de 27 años
y ahorita se puede presentar un elemento de intensificación precisamente por el proceso de mediático que ha tenido a nivel global precisamente ver esta derrota simbólica y moral para el régimen. Si bien es cierto, el régimen tiene varias cabezas y tiene muchos tentáculos y absolutamente se podría decir que se mantiene el 95% en el poder, o más, podría decir yo, es importante entender que simbólicamente y por lo menos para la moral de la fuerza pública que fueron incapaces de poder proteger al líder del régimen, esto genera un elemento desmoralizante sobre el cual ellos no quieren tener ninguna clase de revés. Máxima cuando tienen baluartes, digamos, y guardianes del régimen antidemocrático como Diosdado Cabello en pleno ejercicio de funciones, como Vladimir Padrino en pleno ejercicio de funciones, estos dos hermanos que naturalmente responden a una lógica de una lealtad chavista bastante fuerte también en funciones. The future is renewable. Explore diverse products and suppliers on Alibaba.com. Reduce responden a una lógica de una lealtad chavista bastante fuerte también en funciones. Y es en ese contexto en el que yo creo que tenemos que empezar a analizar qué tan suficiente ha sido el accionar militar por parte de Estados Unidos. Yo creo que para llegar a un proceso de transformación y de transición hacia la democracia se necesita tener un régimen mucho más debilitado, con unas estructuras menos sólidas, y creo que en este momento lo que se puede presentar es precisamente acciones de burla, precisamente frente a esta situación como esta supuesta excarcelación, que viene acompañada de otras encarcelaciones y aparte de la falta de claridad sobre listas de personas y condiciones en las que se liberan a los secuestrados. De hecho, lo que se dice es que hay múltiples secuestrados que se encuentran en unas condiciones de deterioro de salud física y mental tan notorias que sería un riesgo para el régimen liberarlos. Es que aquí no estamos hablando de democracia, aquí estamos hablando de un régimen que ha violado todos los principios básicos de la democracia y todas las libertades que contempla el Estado de Derecho. Aquí estamos hablando de que la política del terror es precisamente para que la gente no salga a expresarse y no se diga absolutamente nada y se cree la sensación, porque lo han difundido por los canales del Estado, de que no hay nada, que nadie está celebrando porque la gente realmente está conmovida y está dolida porque no está en el poder Nicolás Maduro. Y no dudo que una parte de la población pueda estar dolida y no dudo que algunas personas que están pensando que se les acabaron los contratos millonarios y las prebendas por estar en la revolución, no estén también dolidos por la situación, pero no se puede generalizar, no se puede decir que todo el mundo celebra y no se puede decir que todo el mundo no celebra. Correcto. Correcto. Y un elemento que me parece también a mí muy importante a propósito de esta conversación es identificar, y es algo que yo creo que juega un papel importante en este silencio y en este manejo tan calculado del proceso de liberación, y es que se busca de una parte, naturalmente, contener las acciones de Estados Unidos para que ellos, al ver la buena voluntad del régimen Maduro, pues accedan, digamos, a contener algún tipo de una segunda ola de ataques militares o de operaciones quirúrgicas como la extracción de Nicolás Maduro y que podrían ser objeto, por ejemplo, de Diosdado Cabello o Vladimir Padrino principalmente. Sin embargo, yo entiendo que en este momento para ellos es muy frágil liberar cierta categoría, por decirlo de alguna manera, de presos políticos como opositores y dirigentes políticos, los activistas, periodistas, defensores de derechos humanos. Pero yo quería llamar la atención sobre un grupo en particular sobre el cual creo que hay que prestar especial atención y son los integrantes de la fuerza pública, los militares, porque en Venezuela, sin lugar a dudas, se han cometido unos ataques significativos, sistemáticos y atroces contra la población civil en perjuicio del derecho a la vida y las libertades civiles y políticas. Pero también se ha presentado un fenómeno que me parece importante destacar, que es la militarización judicial. Y eso nos lleva a entender que hay una fracción relevante de detenidos que incluye militares o personas vinculadas a las Fuerzas Armadas. Y esto suele operar en esta clase de regímenes como un mecanismo de disciplina interna. Y en este contexto de control de lealtades, en el cual la represión no se hace solo sobre la población civil, llegar a liberar a militares, a miembros de la fuerza pública que tienen mucho que contar, que conocen la estructura de poder, que han identificado
las órdenes emitidas bajo una estructura jerárquica han llevado a la violación sistemática de derechos humanos, pues digamos que es un contexto y es un grupo poblacional de personas detenidas de especial importancia sobre las cuales creo que hay que estar muy atentos, porque son ellos quienes, llegado el momento, pueden llegar a jugar un papel muy significativo de revitalización moral de las Fuerzas Armadas venezolanas, no para que sean serviles a un régimen antidemocrático, sino para que en un proceso de transición a la democracia entren a servirle al pueblo. Sí, Germán, quiero que me explique algo, usted que es conocedor en la materia. ¿Por qué a los gobiernos que son de facto los gobiernos que carecen de legitimidad popular, de apoyo popular, que se siembran en el poder, por ponerlo en un término muy coloquial, les conviene o fomentan a los presos políticos? ¿Qué interés hay en tener presos políticos? ¿Esto no complica más la situación? ¿No los deja mal parados a nivel internacional o definitivamente no les interesa para nada que se hable de que están violentando los derechos humanos? Yo creo que ellos saben que eso genera un costo de pérdida de legitimidad, de pérdida de autoridad ética y moral con su pueblo y obviamente erosionan totalmente a la democracia. Pero creo que cada caso en particular responde a una lógica coyuntural y si se suman muchas coyunturas y muchos encarcelamientos convenientes a lo largo de 27 años, pues se llega a la cifra que tenemos actualmente, de cerca de 900 personas presas intramuralmente y cerca de 9.000 con procesos de judicialización que restringen sus libertades. Sin embargo, creo que no es casualidad que precisamente previo a las elecciones las personas más encarceladas fueran precisamente los grupos de líderes y opositores que podían llegar a tener un papel de incidencia en los procesos electorales. Ahora, los militares por desobediencia y por la falta de lealtad contra el régimen pudieron haber sido objeto. Entonces, creo que cada caso en particular en algún momento le generó una ventaja particular al régimen y frente a una sociedad internacional ampliamente fragmentada y polarizada, con unos silencios cómplices y con unas alianzas estratégicas y geopolíticas que le resultaban convenientes, pues obviamente no iban a jugar un papel desestabilizador o de deslegitimación del régimen. Entonces, en un contexto como esos, lo principal para ellos es sostener el régimen a costa de la pérdida de credibilidad y de autoridad moral ante sus connacionales y ante la comunidad internacional. Es decir, no les interesa en lo absoluto. No, yo creo que no. En los casos en los que darían las 86 personas de las que conversamos que tienen de pronto doble ciudadanía o que son extranjeros, sí puede tener una incidencia en materia de negociación y disuasión con actores internacionales, como ocurrió en su momento con los contratistas norteamericanos que fueron liberados con la llegada del presidente Donald Trump. Entiendo que también hay activistas y periodistas españoles que también están siendo objeto de este tipo de liberación, y creo que a nivel internacional esto, digamos que una liberación a cuentagotas y con un manejo mediático bien articulado puede brindar, digamos, es como una válvula de oxígeno para un régimen que se está ahogando en su propia decadencia, pero que busca precisamente a partir de este tipo de liberaciones y de manejo mediático de personas extranjeras generar algún manto de buena voluntad, digamos, para poder seguir avanzando en lo que puede ser la contención de acciones militares o de sanciones mucho más fuertes, pero pues está clarísimo que el régimen venezolano es experto en promover lo que no va a dar y en dilatar cualquier tipo de transformación del régimen dictatorial por un régimen democrático. Mire, interrumpo para comentarle algo que no es sobre el tema, pero que tiene que ver con lo que hemos analizado en estos días. Es que la FM está sacando una información exclusiva que dice que tienen pruebas de Estados Unidos. Estados Unidos tiene pruebas sobre la relación de Irán y Hezbollah con el ELN en Venezuela y en Colombia. La FM conoció en exclusiva un informe de inteligencia que revela cómo el ELN estaría entrenando terroristas internacionales en La Guajira a cambio de que les beneficie el tráfico de drogas y el entrenamiento de uso de drones y sistemas de comunicación en Venezuela. Esto es información que ustedes la pueden encontrar a esta hora, que se está subiendo en las redes sociales de la FM, y le damos el crédito a la FM porque pues ellos están dando
la exclusiva. Imagínese usted el nivel de incursión que tiene y de permeabilidad que tiene el régimen en Venezuela, que permite que grupos armados al margen de la ley como la guerrilla del ELN entrene a grupos al margen de la ley de otros países, de otras latitudes. Sí, yo creo que a partir de las alianzas geopolíticas que tienen algún tipo de carácter antiimperialista, por decirlo de alguna manera, y todas las naciones que pueden llegar a compartir algún tipo de información de interés común, máxime cuando se tiene el petróleo como una moneda de uso corriente a nivel internacional sobre la cual Venezuela ha tejido alianzas porque nadie lo ha apoyado de manera gratuita. Digamos, forma parte de la novedad saber que el gobierno de los Estados Unidos tiene unas pruebas contundentes con respecto a este tipo de relaciones, porque esto puede generar acciones que ya hemos visto que en el corto o mediano plazo no se vean materializadas, pero en el mediano y largo plazo pueden verse materializadas en contra de las personas que quedan aquí mencionadas. Sin embargo, digamos que las alianzas de los grupos terroristas y de los grupos insurgentes de Latinoamérica con los grupos terroristas insurgentes de otras latitudes como el Medio Oriente o Asia, África, son de vieja data. De hecho, siempre se ha sabido, digamos, que todo lo que tiene que, así como las organizaciones legales, los aparatos de Fuerzas Armadas legalmente constituidos hacen ejercicios de cooperación, ejercicios de carácter aeronáutico, de operaciones militares. También es cierto que estos grupos irregulares están en un proceso de formación continua y de consolidación de alianzas estratégicas que llevan precisamente a que se presenten este tipo de acciones. En su momento, fuerzas de mercenarios israelíes brindaron un apoyo significativo en la formación militar y en la lucha contra guerrillas a organizaciones ilegales en Colombia. Lo propio han venido haciendo desde la Revolución Cubana, el régimen cubano brindando apoyo en materia de adoctrinamiento, en materia de protección precisamente a líderes, porque cuando se instauran este tipo de regímenes es muy importante tener claro que cuando se instauran esta clase de regímenes que no van en sintonía con el bien y con los objetivos superiores de cada nación, todos estos mandatarios buscan una fuerza que los proteja incluso de sus propias tropas, porque son conscientes de que están alterando el equilibrio natural, jurídico y el propósito misional precisamente de la naturaleza de sus cargos. En esos contextos es cuando cobran importancia los 32 agentes de oficiales cubanos que fueron asesinados por parte del ejército norteamericano y que supuestamente tenían la labor de defender a Nicolás Maduro. Así también hay sospechas de que el núcleo más cercano de Gustavo Petro es un grupo integrado por agentes cubanos y así ha pasado en todos los lugares en donde ellos tienen injerencia. Entonces es un contexto que nos brinda la claridad y digamos que ya deja de ser un tema de teoría de conspiración, entender que estos grupos se alimentan no solamente discursiva e ideológicamente, sino que se brindan un apoyo que tiene que ver con el uso de recursos por parte del gobierno venezolano precisamente para transar apoyos, para obtener algún tipo de beneficio estratégico de carácter militar, operacional y el desarrollo de capacidades para el sostenimiento del régimen. Por cierto, algún paréntesis, Germán, para decirle, y esto es un tema que vamos a estar abordando, puede ser que mañana o el día jueves, el régimen iraní acaba de salir a las calles con ametralladoras pesadas para seguir asesinando, dice textualmente este titular, a manifestantes que están en contra de la permanencia del régimen. Situación delicada también que se está viviendo del otro lado del planeta. Y continuamos hablando de los presos políticos, de la situación en Venezuela. ¿Usted cree, su experiencia, que sean liberados en su totalidad las personas o esto puede ser una cortina de humo que se va a mantener mientras se vuelven las aguas mansas a la revolución? Sin lugar a dudas, sí. Yo creo que en este momento, y me gustaría, quisiera tener la convicción y la claridad, digamos, de que las cosas van a mejorar de manera significativa y en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, creo que desde un punto de vista de estrategia militar,
es importante destacar que toda la caída de todos los regímenes antidemocráticos son el resultado de un proceso de debilitamiento de sí mismos. Y muchas veces esto se da por un proceso de implosión interna, cuando hay unas pugnas por el poder bastante significativas, que llevan precisamente a que desde dentro del régimen se fracture de tal manera que pueda llegar a colapsar. Pero digamos que la manera más recurrente en la que puede colapsar un régimen antidemocrático es precisamente por las acciones ofensivas y estratégicas que puedan liderar actores externos o opositores dentro del mismo territorio. Y en ninguno de estos dos casos se está dando en Venezuela. Creo que la acción de extracción de Nicolás Maduro sí pudo haber tenido un impacto significativo en la pérdida de capacidad operacional por parte de la Fuerza Aérea Venezolana y haber acabado, digamos, de una manera significativa, digamos, lo que son los fuertes que fueron atacados, capacidades aéreas, se puso a reevaluar precisamente su capacidad y todos los dispositivos de carácter de detección de antimisiles y de respuesta a ataques aéreos por parte del gobierno venezolano a partir de los avances con los que los habían dotado el gobierno de Rusia y el gobierno de China. Pero creo que en este momento hace falta debilitar aún más al régimen de Nicolás Maduro. Creo que el régimen está muy fuerte y en lugar de tener toda la voluntad de avanzar en un proceso de transición a la democracia, lo que se ha podido ver es que están en un ejercicio de consolidación y están buscando precisamente prolongarse más en el poder. Creo que hace falta, y esto puede sonar un poco fuerte, pero creo que es necesario decirlo, creo que hace falta una mayor actividad ofensiva contra estos violadores de derechos humanos que de manera sistemática han cooptado el Estado y que han llevado a Venezuela a precisamente a un éxodo de cerca, se estima, entre 7 y 9 millones de venezolanos que han tenido que salir a buscar oportunidades y a proteger su vida fuera de su país. Y creo que el régimen aún no ha recibido los golpes necesarios que lo lleven a replantearse y a dejar de considerar la captura del poder como una posibilidad real. Creo que sigue siendo una posibilidad real para ello y de allí que tomen del pelo con el tema de las excarcelaciones, que no sean claros, que no haya una lista verificable, que dilaten este proceso. Creo también que el ejercicio que se ha venido realizando por parte del fortalecimiento hacia los colectivos chavistas para que ejerzan violencia directa en los barrios, en cada una de las calles, que son las personas que conviven con los demás venezolanos y que pueden ver de manera directa quién está en contra del régimen Maduro, es como tener un cuchillo en la garganta para el pueblo venezolano. Y creo que hasta que no se le quite ese cuchillo a todos los integrantes del régimen, muy difícilmente van a acceder a un proceso de transición hacia la democracia. Germán, ya para concluir, ¿qué decirle a las familias, a las personas que tienen allegados, a las personas como nosotros, que no tienen personas que están detenidas afortunadamente de manera irregular? ¿Qué decirles a estas personas de qué deben hacer? ¿Qué procedimientos pueden hacer si dentro de su propio país no hay separación de poderes, no hay una fiscalía, no hay un ente investigador, no hay una defensoría del pueblo, sino que hay organizaciones como el Foro Penal que está siendo descalificado en estos momentos o tratarse de descalificar por parte del régimen? ¿Qué recomendación se le puede dar a las personas? ¿A dónde acudir? ¿A quién acudir? ¿Cómo documentar esto? Para que la gente sepa qué debe hacer, porque se debe documentar, porque estos son delitos que tampoco prescriben en el tiempo, es decir, que son delitos de lesa humanidad. Sin lugar a dudas, pues yo creo que las acciones son varias. En primer lugar, es no caer en el juego del régimen y no, digamos, no ceder a este tipo de acciones fríamente calculadas, por decirlo de alguna manera, en las que el régimen busca desacreditar organizaciones como el Foro Penal. Este tipo de organizaciones que han ejercido un activismo ejemplar y que han llevado una tarea de verificación precisamente de un proceso de consolidación de un sistema penal contrario a la democracia, que lo que busca es consolidar el poder a partir de la restricción de libertades y ejercicio de derechos civiles y políticos, deben contar con el respaldo de la ciudadanía. Creo que ese puede ser un primer puente de comunicación con el que ellos deben mantener una comunicación dinámica, fluida y digamos que avanzar en la construcción de esa institucionalidad. En segundo lugar, creo que ahorita con la apertura de la Embajada de los Estados Unidos se abre el espacio precisamente para poner en conocimiento todo este tipo de acciones
y evitar que, digamos, se perpetúe este tipo se consolide este tipo de acciones de represión y de encarcelamiento sin que sea de conocimiento de autoridades internacionales. Finalmente, todo esto puede ser objeto de estudios por parte de la Corte Penal Internacional, en el entendido que son delitos de lesa humanidad que no prescriben y sobre los cuales en algún momento, con la ayuda de Dios, se va a poder hacer justicia precisamente para evitar que se presenten estos tipos de casos y que ya en los casos en los que ya no hay posibilidad de reparación, como en los casos de las personas que fallecieron por falta de atención médica dentro de estos centros carcelarios, puedan ser objeto de materialización y de justicia. Y en tercer lugar, creo que es muy importante documentar todos esos casos, tenerlos presentes y dirigir comunicaciones de manera directa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que tengan un conocimiento claro de lo que se presenta en Venezuela y se evite la politización de este importante órgano del sistema interamericano de derechos humanos, que lamentablemente ha jugado un papel poco significativo y poco protagónico durante cerca de 27 años en materia de juzgamiento precisamente de los delitos, los múltiples delitos que se han presentado contra la sociedad venezolana. Maduro no está detenido por este delito muy puntual que es la violación de los derechos humanos, sino por estar vinculado presuntamente porque la presunción es la primera parte de un proceso, por estar vinculado con el narcotráfico. Pero Maduro, por ser el líder de la revolución, el presidente de la revolución bolivariana de Venezuela. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, él es el principal responsable y el Estado, desde la doctrina de los derechos humanos, es responsable y tiene unas obligaciones de respeto, garantía y protección. Entonces, sus acciones, tanto sus acciones como sus omisiones, como líder y representante principal de la unidad de mando, lo pueden llevar precisamente a ser uno de los principales responsables por todas estas violaciones de carácter sistemática que se han venido presentando en Venezuela. En ese contexto, yo creo que es importante destacar que los presos políticos en Venezuela nunca han estado presos precisamente para ser objetos de un proceso judicial, y eso hay que tenerlo muy claro. Toda puesta en encarcelamiento por parte del régimen, lo único que busca es perpetrar la continuidad del régimen. Y en ese contexto se pierde toda la noción del debido proceso, se pierde toda claridad de carácter jurídico y todo eso es un entramado de violaciones a los derechos humanos que tienen que ser sancionados y que en algún momento de la historia estoy seguro que así va a ser. Herman, última pregunta. Le he hecho la última pregunta varias veces. Última pregunta. Cuando organismos como la Organización de Estados Americanos emite una medida cautelar para preservar la integridad física y garantizar el derecho, en este caso, a los periodistas, algunos periodistas que han sido señalados de ser perseguidos, emite una medida cautelar y se le entrega al Estado y el Estado no cumple con eso. Esa medida cautelar tiene efectos también a largo plazo por no haberse cumplido, por no haberse respetado la integridad de las personas, por no haberse aplicado la garantía de brindar seguridad a la vida de esas personas que están allí señaladas. Sí, yo creo que es un agravante significativo porque es ese tipo de organizaciones como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que nace con la Organización de Estados Americanos, que si bien es cierto son como partes de un mismo grupo, pero son instancias diferentes, siendo la Organización de Estados Americanos una organización más de carácter político y siendo la Corte Interamericana obviamente el órgano jurídico que viene a apoyar de manera subsidiaria los sistemas jurídicos de cada nación. Desatender este tipo de llamados y de medidas cautelares puede generar un agravante muy serio para las autoridades venezolanas en el entendido de que son casos precisamente en los cuales se buscaba prever la materialización de violaciones de derechos humanos con un contexto que ya permitía prever este tipo de acciones. Entonces, va a ser muy difícil para los responsables del Estado no responder frente a violaciones sistemáticas, premeditadas, planeadas y que responden a una lógica estructural del sistema
que forma parte como de un engranaje criminal que ha venido adecuando todas las instancias del poder político, tanto en el nivel político, ejecutivo, legislativo y judicial, precisamente para la consolidación del régimen. Ellos en este momento pueden ejercer el poder de facto y digamos que hacer prevalecer su poder a nivel interno, pero la comunidad internacional está observando y todo ese tipo de precedentes de los organismos intergubernamentales pueden generar un efecto que, digamos que afecte aún más este tipo de procesos en el entendido de que no se han tomado las medidas de carácter preventivo previo a la valoración de organismos de los cuales ellos forman parte y cuyas reglas se han comprometido a respetar en su momento. O sea, en este proceso del socialismo del siglo XXI, Venezuela se salió de la Comunidad Andina de Naciones y empezó, digamos, a salirse de las estructuras regionales que no le eran convenientes. De allí entonces empezó a promover el ALBA, empezó a promover la CELAC, empezó a promover unas organizaciones de carácter regional que le fueran como más asequibles y que pudieran manejar ellos. Pero la Organización de Estados Americanos trasciende la lógica y trasciende la lógica del gobierno de Hugo Chávez, tiene unos preceptos y se venía con una continuidad de un cumplimiento de unas normas a nivel latinoamericano y le queda muy difícil deslizarse de la responsabilidad de un organismo del cual sigue formando parte y sobre el cual tiene una responsabilidad directa a formar parte del sistema interamericano. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Le cuento, no hicieron nada. No hicieron nada con esa medida cautelar para preservar la integridad física. Nos despedimos, Germán. Muchísimas gracias. Sus palabras finales. Mauricio, agradecerte mucho por el espacio y estoy para servirte a ti, a las personas que quieran en algún momento y yo les pueda, hasta donde me sea posible, brindarle algún tipo de claridad o elementos nuevos para el análisis. Germán Fandiño, consultor político experto en derechos humanos y también es panelista permanente de nuestro canal. Ustedes, amigos, como siempre les decimos, cuídense mucho, los leemos, los comentarios y hasta una próxima oportunidad.